Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? ¿Cómo va vuestra semana? Quiero leerles algo muy interesante que dice un economista de renombre americano llamado Nouriel Roubini. ¿Quién es Nouriel Roubini? Es un destacado economista contemporáneo, profesor de economía en la Universidad de Nueva York y presidente de la consultora RGE Monitor. Nouriel ganó también notoriedad por sus acertadas previsiones sobre la recesión internacional desencadenada por la crisis de las hipotecas subprime, por lo cual se ganó el apelativo de Doctor Doom en inglés, que quiere decir Doctor Catástrofe, ni más ni menos. Inicialmente, sus predicciones consideradas pesimistas, pero demostraron ser precisas conforme se desarrollaba la crisis financiera de 2008. ¿Y qué es lo que ha dicho ahora este señor Nouriel Roubini? Dijo así: muchas instituciones zombies, hogares zombies, corporaciones, bancos en la sombra y países zombies van a morir. Dijo, así que veremos quién nada desnudo. ¿Y a qué se refiere Nouriel Roubini con esto de zombies, no es cierto? Primero, que Nouriel Roubini habla también de que él predice una caída de 40% en el S&P 500, por lo menos. Y primero vamos a ver cómo está ahora el S&P 500. Vamos a mirar la gráfica, la tienen aquí ustedes. Vemos que en enero de 2021 el valor era 4.796 del S&P 500 y en el momento en que estoy haciendo este video está en 3.682, quiere decir menos 23%. Entonces, si él predice otros 40 por lo menos, eso sería 60 o más por ciento de caída. Pero vamos a leer el artículo completo para entender a qué se refiere el señor Nouriel Roubini con zombies, ¿no es cierto? Qué expresión tan extraña, pero muy usada recientemente, ¿no es cierto? Entonces dice así: el economista Nouriel Roubini, quien predijo correctamente la crisis financiera de 2008, prevé una recesión larga y fea en Estados Unidos y en todo el mundo a fines de 2022. Podría durar todo 2023 y una fuerte corrección en el S&P 500. Incluso en una recesión simple, el S&P 500 puede caer un 30%, dijo Roubini, presidente y director ejecutivo de Roubini Macro Associates LLC, en una entrevista el lunes. En un aterrizaje realmente duro que él espera, podría caer un 40%, o sea que se refiere a extra, porque está hablando ahora, en estos días. Roubini, cuya presciencia sobre el desplome de la burbuja inmobiliaria de 2007 a 2008 le valió el apodo de Doctor Doom, Doctor Catástrofe, dijo que aquellos que esperan una recesión superficial en Estados Unidos deberían tener en cuenta los altos índices de deuda de las empresas y los gobiernos. A medida que aumentan las tasas y los costos del servicio de la deuda, muchas instituciones zombies, hogares zombies, corporaciones, bancos en la sombra y países zombies van a morir, dijo. Así que veremos quién nada desnudo. Lograr una tasa de inflación del 2% sin un aterrizaje forzoso será una misión imposible para la Reserva Federal de Estados Unidos. Roubini espera una subida de tipos de 75 puntos básicos en la reunión actual y de 50 puntos básicos tanto en noviembre como en diciembre, o sea que otros 100 puntos hasta diciembre. Esto llevaría a la tasa de fondos federales a fin de año a estar entre el 4% y el 4.25%. Entonces, vamos a entender a qué se refiere con zombie. Lo que explica Nouriel Roubini, este destacado economista, es que zombie es un ente en el mundo financiero que no tiene vida, o sea, está muerto, pero igual camina, ¿no es cierto? Como en los zombies en las películas, o sea que son cadáveres, pero que siguen en movimiento. ¿Y cómo hacen para seguir en movimiento estas entidades en el mundo financiero? Con la deuda. Y yo sé que últimamente la palabra deuda se dice todos los días, ya hay una inflación en la palabra deuda,
pero mucha gente quizás ni profundiza en qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es, por ejemplo, un hogar zombie? Porque acá dice empresas, instituciones, países zombies, pero también dice hogares zombies. O sea, eso quiere decir, o vamos a explicarlo al revés. ¿Qué es lo contrario a zombie? Es vivo, un ente vivo, no es zombie. Y cuando una entidad financiera está viva, cuando produce, claro, cuando produce algún bien que se puede intercambiar por dinero. O sea que el dinero que recibe, lo recibe por lo que vende, que produce. Es decir, que hay una especie de respaldo detrás de ese papel. En cambio, hay empresas que no producen y empiezan a estar en déficit y empiezan a estar en rojo y no tienen suficientes ingresos porque no producen, pero tienen que de golpe pagar salarios a sus empleados. Entonces, ¿qué hacen? Van al banco y piden un préstamo. Y ahí empiezan a convertirse en zombies. Porque cuanto más se basan en préstamos, que quiere decir que después los van a tener que devolver, entonces menos vida tienen porque no están produciendo. Y lo que ocurre cuando llegamos a los extremos, como está ocurriendo hoy en casi todos los ámbitos, es que ya solamente viven de la deuda. O sea que ya casi no producen y tienen gastos, entonces llega otra vez el default, o sea que tienen que devolver la deuda, llegaron hasta el momento de devolución, no tienen con qué y piden otro préstamo. Entonces eso es un zombie, el que para poder devolver su deuda necesita otro préstamo. Y lo interesante es que aquí el señor Nouriel Roubini también habla de países zombies y ya lo sabemos por desgracia que muchos países, sobre todo de Latinoamérica, también el país donde yo nací. Si alguien no sabe dónde yo nací, adivinen, ¿dónde he nacido? A ver, póngamelo abajo. Entonces, ese gran país donde yo nací, uno de los más ricos del planeta en recursos naturales, uno de los más grandes del mundo, no sé por qué, tiene que vivir de la deuda. O sea, quizás alguien me lo quiera explicar abajo porque yo hasta hoy no lo entiendo. Porque luego de vivir 35 años en Israel, que es un país tan pequeñito que yo ni siquiera sé qué parte de Argentina representa Israel, lo pequeño que es, un desierto donde no hay casi agua. ¿Cómo puede ser que un país como Argentina esté más endeudado que un país tan pequeño que no tiene casi recursos para producir nada? O sea, eso es una pregunta interesante a la cual yo no puedo responder. Pero ese es un ejemplo también de un país zombie, un país que cuando llega el momento de devolver una deuda que quizás tuvo que pedir un préstamo, eso le puede pasar a cualquiera, de forma puntual necesitamos un préstamo, hacemos las cuentas y sabemos que lo vamos a poder devolver. Entonces tomamos un préstamo y lo devolvemos. Pero ya vemos que hay países que nunca llegan a devolver nada, sino que toman más préstamos y siempre están devolviendo quizás solamente una parte del interés del préstamo anterior. O sea, eso es como un adicto a las drogas. Simplemente continúa funcionando con la droga que es el préstamo. Entonces, lo que explica Nouriel Roubini es que luego de que suben tanto las tasas de interés para parar la inflación, y no sé si ustedes lo entienden, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué subir la tasa de interés va a parar la inflación? Porque cuando sube la tasa de interés es más caro pedir préstamos, muy fácil, entonces hay menos liquidez, hay menos dinero en el mercado y una persona en vez de comprar en cuotas, no va a comprar porque se va a dar cuenta que si compra en cuotas el interés va a ser tan alto que no lo va a poder devolver. Entonces, cuando hay menos compras, hay menos demanda, entonces bajan los precios. Y la inflación, tal como todos sabemos, es un alza enorme de los precios. Entonces, la herramienta clásica es esa, subir la tasa de interés de cada país para que haya menos dinero en circulación. Entonces, imagínense, lo que describe aquí el señor Nouriel Roubini es que hay tantas entidades que son zombies, están muertas, o sea, reciben una inyección de algo que hacen que ese cadáver se mueva, ¿ok? Esa inyección son préstamos, pero cuando el préstamo se haga inaccesible
porque va a ser tan alta la tasa de interés, simplemente no van a poder recibir más de esa inyección y van a caer muertos, tal como un cadáver. Y aquí es lo que él dice, con las mismas palabras, dice, van a morir. Y eso lo dice con respecto a hogares, que es muy triste, eso también, tristísimo, instituciones, que son empresas de todo tipo, corporaciones, bancos, también los bancos, ¿sí? Países. Así que este panorama realmente da mucho miedo. Y yo sé que muchos han hablado de zombies desde todo tipo de perspectivas últimamente. Quizás estos son los zombies de los que hablan, en un momento se van a caer muertos porque se les va a acabar esa inyección. Eh, Así que bueno, quería contarles esto porque me pareció muy interesante esta analogía con los zombies. Y quería decirles que yo sé que ya hace 2, 3 años que todo el tiempo se habla de que la economía va a caer y no ha caído todavía. Y la gente ya le entra por aquí y le sale por aquí. Y sigue comportándose de forma irresponsable quizás. Siguen comprando demasiado, comprando en cuotas. Las cuotas esas son deuda, por supuesto. Luego no se preparan con una diversificación de lo que tienen, de sus ahorros, para decir, ok, si cae la bolsa en otro 40%, porque ya ha caído 23%, si cae otro 40%, no tener todo en acciones. O sea, si yo tuviera acciones, que yo hoy tengo 0 acciones, porque yo sé que la bolsa se va a caer, yo iría diversificando. Yo ya he dicho en muchas ocasiones que el dinero inteligente de estas grandes instituciones que manejan trillones de dólares, ellos son los que están saliendo del mercado, porque eso es lo que genera las bajas. Entonces tienen mucho contado en la mano. ¿Y dónde creen que lo van a poner? Yo creo que en gran parte, y aunque sea un pequeño porcentaje del dineral que tienen, lo van a poner en Bitcoin porque saben que Bitcoin no es un zombie, es el ente monetario más vivo de la historia de la humanidad, porque es vida pura, ahí no hay deuda, no puede generarse deuda, es la escasez digitalizada. Entonces, ellos lo saben muy bien, no son boludos, como ya les dije, ni Larry Fink ni ninguno de estos señores son boludos. Entonces, yo creo que gran parte del dinero va a ir ahí y a mí no me sorprendería que a pesar de una caída tremenda en la bolsa, Bitcoin se mantenga bastante bien y hasta suba un poco. Eso me lo dice mi sentido común, mi intuición, que es totalmente subjetivo, no es una asesoría financiera y no tienen por qué hacer nada al respecto. Simplemente estoy contando mi opinión. Entonces, de nuevo, recordarles que el que quiere instruirse, educarse para entender qué es Bitcoin, qué es el blockchain, cómo instalarse un monedero electrónico, cómo enviar, cómo recibir, de dónde se compra Bitcoin, todo lo necesario para de nivel 0 ya tener un pedacito de Bitcoin en un monedero electrónico. El que quiere aprender, le pongo abajo el enlace al curso nivel 1, que es para principiantes, y el nivel 2 para aprender bien qué es el blockchain, cómo funciona, para que luego de que aprendes y entiendes esto, quizás te des cuenta de qué revolución es en el mundo financiero y en la historia de la humanidad. Entonces, una vez que uno entiende, puede tomar decisiones. Y de nuevo les recuerdo, no invertir en nada que ustedes no entiendan, ¿ok? Y por último, cuidado con los estafadores, que por más que yo ponga avisos y yo les explique a ustedes, siguen apareciendo abajo, por más que yo haya avisado a YouTube cientos de veces, siguen apareciendo estafadores abajo con mi foto. Ellos ponen un número de WhatsApp. No soy yo jamás contacto a nadie en un comentario ofreciendo oportunidades de inversión ni pongo números de WhatsApp, nada de eso. Entonces, cuidado con los estafadores. Entonces, de nuevo les pongo abajo los enlaces y también para unirse a mi comunidad privada, donde doy boletines de información en vivo e en directo, donde hablo de cosas que no puedo hablar aquí. Y ahí me van a conocer de otros ángulos, me van a conocer mucho mejor. Y por último, la semana que viene voy a salir de vacaciones por un par de semanas, entonces no se asusten si no me ven. Yo voy a tratar de encontrar huecos o lugares donde conectarme y sí,
hacerles algún que otro video, pero no se asusten, nos veremos luego de mi vacación. Entonces les mando mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.